Buenas noches a todos. Le damos la más cordial bienvenida al Grupo Cristiano Calle Belén. En el día de hoy vamos a tener un bello mensaje de la palabra de Dios, el cual siempre nos edifica. Así es, José, y esperamos este mensaje llegue a cada uno de sus corazones. Y también queremos aprovechar la oportunidad para exhortarlos a que puedan participar a nuestras reuniones presenciales que estamos haciendo todos los domingos. No se queden por fuera, anótense con tiempo para que reserven su cupo. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Jorge Rodríguez, quien nos trae el mensaje en el día de hoy. Bendiciones a todos. De acuerdo a los estudiosos de la conducta humana, la palabra más hermosa en cualquier idioma para la persona que lo escucha, que lo habla, es su propio nombre. En la Biblia hay infinidad de historias, muy hermosas cada una, y prácticamente todas están relacionadas con un nombre. Esto le da vida a la historia y le da contexto también. Y por eso es que para nosotros es tan familiar el nombre de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de David, Elías, Eliseo, los profetas, Isaías. Todos estos nombres nos traen una impresión correcta, hombres de Dios que hicieron grandes cosas en la obra de Dios. Pero también hay otros nombres que tienen una connotación diferente. Por ejemplo, si hablamos del rey Acab, uno de los peores reyes que tuvo Israel, o si hablamos de Judas, que inmediatamente se nos viene a nosotros un personaje nada agradable. Bueno, en el día de hoy queremos estudiar una historia que se encuentra en Segunda de Reyes. Y lo más probable es que usted, al igual que yo, ha escuchado mucho acerca de la historia de Eliseo y Naamán. Entonces queremos invitarle a que junto conmigo abramos la Biblia en Segunda de Reyes capítulo 5, empezando en el versículo 1. Dice así: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. Esta es una historia preciosa y hay muchas enseñanzas aquí. Aquí se nos habla, por ejemplo, acerca del poder de Dios, la misericordia de Dios. Se nos habla también del valor de la humildad e inclusive se nos dice a nosotros de las consecuencias de la avaricia. Esta es una historia muy hermosa. Y dice que Naamán era un hombre muy importante en el reino de Siria, pero que estaba enfermo de lepra, una enfermedad que para ese momento no tenía cura y que al final llevaba hasta la muerte. Pero hay algo en esta historia, un acontecimiento que de no haberse dado, sencillamente esta historia no estaría registrada en la Biblia. Dice el versículo 2 del capítulo 5 de Segunda de Reyes: en cierta ocasión, los sirios que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Una sencilla declaración. Pero si esta joven, cuyo nombre no se registra, porque aquí se dice solamente de ella que era una muchacha israelita, una muchacha sin nombre, si ella no hubiera expresado ese testimonio del poder y la misericordia de Dios, entonces el resto de la historia no aparecería en la Biblia. Y eso nos hace reflexionar a nosotros de la importancia que hay en el nombre y qué énfasis le da la palabra de Dios precisamente esto, al nombre. Entonces vamos a ver algunos puntos que nos enseña en general la Biblia acerca de esto último. Lo primero es que la gloria debe ser siempre
para el nombre del Señor. Salmo 115:1 dice así: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Así que ya no es tan importante el nombre de ningún personaje, sino de Dios, de donde proviene toda el milagro, la misericordia, el poder. ¿Por qué entonces aparecen nombres en la Biblia? Pues para darle contexto, para darle vida. Pero no, lo más importante no es el nombre de Moisés, ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, quien fuese después Israel, sino que, como dice este Salmo 115, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. En Proverbios 25:27 también dice así: comer mucha miel no es bueno, ni buscar la propia gloria es gloria. Así que los nombres que aparecen en la Biblia no es para que nosotros levantemos de una manera exagerada a estos personajes, porque en medio de todo lo que ocurre, el centro y el fin de cada historia que se narra en la Biblia es el nombre bendito de nuestro Señor, de nuestro Dios. Hay otra historia, esta es en el Nuevo Testamento, porque a mí me gustaría inclusive que usted en su casa leyese toda Segunda de Reyes capítulo 5 y ahí terminara de ver usted todo el milagro que Dios hizo, porque esta muchacha dio testimonio delante de la esposa de Naamán. Ella le habló al esposo, el esposo quedó interesado, él estaba condenado a morir de una muerte terrible, y entonces él fue donde el rey de Siria le dijo: bueno, vamos a enviarte a donde el rey de Israel para que él te sane. Así fue la historia continúa y dice que Naamán se presentó con parte de su ejército donde el rey de Israel se llenó de temor, dice: ¿y ahora acaso yo soy Dios para sanarte? Pero entonces Eliseo, el profeta, mandó a buscar a Naamán, el sirio, y le dio una instrucción: métete 7 veces en el Jordán y tu lepra sanará. Y así sucedió. Entonces, es para concluir pues la historia de el testimonio de aquella muchacha cuyo nombre no se registra. Pero en el libro de Mateo hay otra historia muy, muy conocida. Se trata de Jesús en Betania visitando a la casa de Simón el leproso. Lo más probable es que usted conozca la historia y la tenga más o menos fresca en su mente. Pero dice Mateo 26:6, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Ahora, en esta historia, usted puede buscarlo por su cuenta, aparece el nombre de Jesús, el nombre más importante, el nombre de Simón, eso era irrelevante donde ocurrió el milagro, pero acerca de la mujer, alrededor de lo cual gira toda esta historia, no aparece. En el libro de Mateo se dice de ella solamente: vino a él una mujer. Entonces, de nuevo, no es importante en todas las historias que nos habla la Biblia, tanto los personajes como el hecho del poder y de la manifestación sobrenatural de Dios. Mire que el propio Señor Jesucristo, después que sucedió aquello, que esa mujer se le puso a los pies y derramó un perfume de gran precio, y que todos los que estaban allí estaban criticando por qué se ha hecho este desperdicio, mire qué es lo que dice Jesucristo de esta mujer cuyo nombre no se registra. Dice así en el versículo 13, Mateo 26:13, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo,
también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces es una historia preciosa de una mujer cuyo nombre no se conoce. ¿Por qué? Porque siempre la gloria será para el nombre de Dios. La otra lección que podemos obtener de lo que hemos estado meditando es la importancia de hacer la voluntad de Dios. Esta muchacha judía allá en el reino de Siria, ella tenía algo, ella tenía el conocimiento del poder de Dios y por eso ella pudo dar testimonio del poder de Dios y de allí un gran milagro registrado en la Escritura. Entonces, qué bueno es hacer la voluntad de Dios. No es tan importante el hecho de quién lo haga, no es tan importante tampoco si lo que hace es algo muy significativo o no. Lo importante es hacer lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Fíjese lo que dice el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Sabe que meditando sobre esta verdad que aparece en la Biblia, estaba recordando el hecho de cuando mi esposa, la que hoy es mi esposa, cuando era ella muy jovencita, estaba soltera, ni siquiera nos conocíamos, ella entró en un taxi, ella iba para su trabajo y este hombre le habló del Señor y le entregó un pequeño tratado, el cual ella se llevó para su casa y lo leyó unas cuantas veces y así comenzó Dios a trabajar en la vida de mi esposa. Mire usted, ella no sabe cómo se llama aquel hombre, pero eso que hizo tuvo un significado grande en el reino de los cielos. Y no estoy diciendo porque mi esposa sea un personaje muy distinguido, sino que dice la Biblia que hay fiesta en los cielos en cuanto tan solo un pecador se arrepiente. Entonces, qué bueno es que nosotros, más importante que nuestro nombre, nosotros procuremos hacer la voluntad de Dios. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento, dice, abre tu boca que yo la llenaré. Entonces a veces estamos allí rodeados de personas, sabemos que tienen necesidad, pero no nos atrevemos a dar el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que abramos nuestra boca, porque Él va a llenar nuestra boca y va a tocar los corazones. Y yo te pregunto en este día, ¿habrá personas cerca de ti, en tu entorno familiar, o en tu trabajo, o en el lugar donde tú estudias, que necesitan oír el testimonio de las grandes cosas que Dios hace? Eso es lo más importante, hacer la voluntad de Dios. Y fíjese lo que dice Isaías 52:7, acerca de aquellos que hacen la voluntad de Dios. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. La importancia de la voluntad de Dios. Y por último, la alegría más grande que Dios puede darnos a nosotros no es que nuestro nombre aparezca en un cartel diciendo hoy aquí trae un mensaje poderoso tal o cual persona, ni siquiera que nosotros estemos en una pantalla en YouTube o como sea, como el gran cantante o como el gran youtuber. No, lo importante y lo que causa más alegría al corazón del hombre, el Señor lo dice aquí en Lucas 10:17. Porque Él había mandado a 70 de sus discípulos a que fueran, hicieran algunas cosas. Ellos tendrían que llevar la palabra a mucha gente. Pero dice en el versículo 17 de Lucas 10, cuando los
70 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Entonces dice el Señor, Él respondió diciendo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Pero escuche esto, dice así: sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Entonces, lo más maravilloso de esa palabra más hermosa en cualquier idioma para cualquier persona, no es ni siquiera su nombre, que es como una melodía, su propio nombre, que es como una melodía a nuestros oídos. Lo importante es que tu nombre, cualquiera que sea, en el idioma que sea, esté, como dice aquí, escrito en el cielo. Y te pregunto yo, ¿has invitado tú a Jesús a que entre a tu vida? Esa es la manera como nuestro nombre es escrito en los cielos por la eternidad. Así que yo no quisiera despedir esta meditación sin invitarte a que tú, allí donde estás, le puedas decir al Señor: Señor, tu nombre sobre todo nombre. Y yo te pido que mi nombre tú lo escribas en los cielos. Vamos a hacer una oración. Te invito. Padre que estás en los cielos, en este momento te damos la gloria y la honra a ti sobre todo nombre. Y te pedimos, Señor Jesucristo, que mi nombre, dígaselo así a Él, mi nombre, en este momento sea escrito en los cielos. Porque en este momento yo te invito a que entres en mi vida, que me hagas una nueva criatura y que desde hoy en adelante yo pueda caminar junto contigo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, lo que teníamos para compartir en el día de hoy. Que el Señor los bendiga. Mas tú no pasarás. En gracia tú siempre